Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de charlas Azara en Acción en su edición 2023. Estamos nuevamente muy entusiasmados de compartir este espacio de divulgación de conocimiento con todos ustedes. Bueno, ya adentrándonos en este encuentro y a medida que se van sumando nuevos oyentes, los invitamos a que nos cuenten en el chat desde dónde nos están acompañando, que nos encantaría leerlos y de hecho después la idea es compartirlo al final desde dónde nos están escuchando. También los invitamos a que vayan dejando otros comentarios que quieran y preguntas que serán respondidas por el conferencista al final de su disertación en un espacio que tenemos especialmente para preguntas y respuestas para hacer como una charla con el conferencista. Bueno, entonces ahora sí llegó el momento de presentar al conferencista del día de hoy. Él es Carlos Quintana, es técnico universitario en gestión cultural de la Universidad Nacional de Mar del Plata, diplomado en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, también es integrante del Laboratorio de Arqueología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y director de Escuela Sudeste de Guías Naturalistas. Carlos nos hablará sobre Mar del Plata, un futuro sin pasado, paleontología, paleoambientes y conservación. Nos hablará particularmente sobre la riqueza de los yacimientos paleontológicos de la ciudad de Mar del Plata y de la costa atlántica bonaerense, su relevancia en el registro paleoambiental y, bueno, otros temas que también él abordará en este encuentro. Así que, nada, los invito a que comencemos con esta charla. Así que bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por sumarte a Azara en Acción 2023. Muchas gracias, Analía, y por supuesto también a la Fundación Azara por invitarme una vez más a compartir estos foros con ustedes. Muchas gracias a todos los que están presentes. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de esta charla tiene que ver con hacer un planteo, abrir un espacio de debate de un tema que seguramente no lo vamos a cerrar hoy y que va a estar abierto por mucho tiempo más, que tiene que ver con la conservación de aquellos elementos que nos permiten conocer el pasado. Para ello vamos a tomar como caso de estudio precisamente los yacimientos paleontológicos que se encuentran entre Mar del Plata y Miramar, pero primero vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando llegan los primeros viajantes europeos a nuestro continente, se encuentran con una geografía y una naturaleza disruptiva en relación con lo que ellos tenían en conocimiento, incluso para aquellos que venían con un bagaje informativo influenciado por fantasías de personajes fantásticos que habitarían en tierras lejanas. Lo curioso es que aún un siglo después de su llegada a este continente todavía seguían ilustrando la presencia de estos seres fantásticos en nuestro continente. Sin embargo, los más avesados y los que mejores observaciones hicieron, pronto se dieron cuenta que lo que actualmente conocemos como la región neotropical era un territorio particularmente rico, muy diverso en su geografía, de una amplitud importante en su altitud, con una latitud extensa y obviamente una diversidad climática también sustantiva, ¿no? Lo cual influye directamente en esta gran biodiversidad que encontramos en esta región y particularmente con esta particularidad de una alta concentración de endemismos de especies que estos primeros viajantes de Europa no conocían. Pronto se dieron cuenta que además de los metales, además de los minerales que venían a buscar, el verdadero oro de América estaba precisamente en su biodiversidad y particularmente en los vegetales, los cuales alimentaron momentos críticos a la población de Europa.
Pero también, y un tema que particularmente nos interesa en esta charla, se encontraron con mamíferos enigmáticos, ¿no? Dentro de los vertebrados se encontraron con animales totalmente desconocidos para ellos, tal vez algunos más familiares, como los camélidos, pero otros realmente nuevos, como los marsupiales, los pequeños monos con cola, e incluso los roedores cabiomorfos, particularmente algunos de gran tamaño. Pero sobre todo, le llamó la atención como novedad, como nueva estructura de la naturaleza, los cenartros, ¿no? Los sedentados, los perezosos y los armadillos que comenzaron a reconocer como rarezas dentro de este continente. Rarezas para ellos, obviamente. Sin embargo, también se encontraron con otros animales más conocidos, como los ciervos, como algunos ungulados, y particularmente los carnívoros, ¿no? Los felinos, los cánidos y los osos, lo cual comenzó entonces, en determinado momento, a generar interrogantes acerca de este mosaico de especies que confluía en el nuevo continente, ¿no? Especies familiares, especies totalmente nuevas, lo cual llevó a hacerse desde muy temprano preguntas de cómo es posible que animales tan extraños como puede ser un oso hormiguero estuviera conviviendo y su cotidianeidad estuviera vinculado, por ejemplo, al acecho de un felino que era muy familiar para ellos, como podría ser el que vemos en la imagen, en escenas como estas que despertaban estos interrogantes. Es decir, ¿estamos ante algo nuevo? ¿Estamos ante algo conocido? ¿O es una mezcla de estas dos cosas? Las preguntas, como muchas preguntas que nos hacemos en la naturaleza, suelen provenir del pasado, ¿no? Y particularmente para responder a este mosaico tan particular de fauna de vertebrados, principalmente de mamíferos, en la región neotropical, resulta de interés el conocimiento que se desprende de los acantilados atlánticos que se encuentran entre el norte de la ciudad de Mar del Plata y el sur de la ciudad de Miramar. Obviamente no es solamente estos yacimientos, sino que hay a lo largo de todo nuestro continente muchos yacimientos que nos permiten acercarnos a esta historia. Pero estos en particular han generado un caudal de información particularmente interesante. Estos acantilados, dispuestos más o menos entre estas dos ciudades, recorren la costa atlántica a lo largo de unos 30-35 kilómetros, en una secuencia estratigráfica de alrededor de 4 millones, tal vez un poco más, de años, con exposiciones naturales que en algunos lugares llegan a los 30 metros de altura. Y uno de los primeros que comenzó a hacerse preguntas acerca de estos acantilados y su vínculo con la fauna del presente fue precisamente Florentino Ameghino, quien en estos días se cumplen 170 o 169 años de su nacimiento. Ameghino visitó la costa atlántica en 1908, estuvo entre el norte de Mar del Plata y el sur de Miramar, en 3 oportunidades durante ese año, y se trataba de un Ameghino ya maduro, ¿no? Es como científico, como persona, pero también, sobre todo, como científico. Ya era director del Museo Nacional de Buenos Aires desde hacía un par de años, ya había dado a conocer, ya había escrito sus obras principales, como Filogenia, como La Antigüedad del Hombre en el Plata, y particularmente contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina, donde él vuelca lo principal de sus investigaciones en relación no solo a la evolución y a la sucesión de la fauna de mamíferos de América del Sur, sino que también a las correlaciones geológicas vinculadas con este registro. Entonces, en 1908 hace estos viajes, hace sus investigaciones, que en el mismo año publica este trabajo que se llama Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y Chapalmalal,
donde fundamentalmente vuelca sus resultados geológicos, hace una excelente interpretación de la estratigrafía de estos acantilados, y él resalta en la introducción lo siguiente. Dice: en estos viajes he podido comprobar que las capas inferiores de las barrancas al sur de Punta Mogotes no tienen absolutamente nada que ver con el Pampeano inferior o ensenadense, pues se encuentran debajo de este y tienen una fauna completamente distinta. Tampoco corresponden a las capas de Montehermoso, sino que representan un nuevo horizonte un poco más reciente. Es decir, él encuentra una fauna y unos estratos más antiguos de algo conocido y más reciente también de algo conocido. Representan un nuevo horizonte un poco más reciente que este último y que designo con el nombre de chapalmalense. Es decir, él cuando llega, ya con todo el conocimiento y la secuencia bioestratigráfica que plantea para el sur de América del Sur, viene con el esquema de un montermosense, que es un concepto que implica un estado evolutivo de las faunas asociada a un determinado momento histórico, que se continuaba con el ensenadense, pero él dice: acá estamos ante algo nuevo, ante unos estratos que son posteriores al montehermosense y anteriores al ensenadense, y que su contenido de fauna nos está mostrando un estado evolutivo también intermedio. No se queda solamente con eso, y hace un planteo que resulta muy interesante, aún para si fuera hecho en la actualidad, y dice lo siguiente. Dice: esta gran diferencia entre la fauna del chapalmalense y la del puelchense prueba que hay también un gran hiato geológico entre ambos horizontes, que provisoriamente designaré con el nombre de post-chapalmalense. Es decir, él plantea, el chapalmalense no se continúa directamente con el ensenadense. Algo hay en el medio, algo debe haber en el medio que yo no encontré, que debe contener una fauna con un estado evolutivo intermedio que yo no encontré, pero que debe existir. Lamentablemente nunca la pudo conocer esa fauna, nunca pudo conocer esos estratos, murió antes que ello. Pero queda bien establecido para su momento esta diferencia en el contenido de fauna de los estratos más antiguos del chapalmalense, compuesto principalmente por fauna típica y característica de la que evolucionó en nuestro continente durante decenas de millones de años, es decir, con roedores cabiomorfos, con edentados, y con ungulados de origen sudamericano, como los notungulados y los litopternos, y en los estratos superiores, este mismo mosaico que encontramos en la actualidad. Es decir, a partir de estos planteos, lo que conocemos viendo el pasado es un empujar hacia atrás, hacia la profundidad del tiempo, la pregunta inicial: ¿por qué tenemos en la actualidad este mosaico de especies? Ya para ese momento, incluso antes de este trabajo de Florentino Ameghino, ya se sabía que algo había ocurrido en el continente, y Ameghino nos lo cuenta así. Dice: en las formaciones norteamericanas anteriores a la parte superior del Mioceno no se encuentran vestigios de dentados. En este caso está hablando de dentados. La causa es sencilla. Norteamérica y Sudamérica estuvieron completamente separadas por un mar que se extendía de este a oeste a través de Panamá. Este mar impidió que los mamíferos de Sudamérica pasaran de Norte a América y viceversa. Es decir, durante decenas de millones de años, América del Sur funcionó como un gran continente isla, donde su fauna evolucionó independientemente de los fenómenos biológicos y otro tipo de fenómenos naturales que ocurrían en el resto del mundo. Por ello, este endemismo tan particular de la fauna que podríamos llamar autóctona de nuestro continente.
De este modo, en los estratos más antiguos de los acantilados que encontramos en esta parte de la provincia de Buenos Aires, se registra esta fauna que podríamos llamar informalmente autóctona, de dentados, notungulados, litopternos, proterotéridos, marsupiales, roedores, cabiomorfos, etc., que llegan todos estos grupos, o la mayoría de ellos, hasta la actualidad. Mientras que a partir de este marplatense, de este hiato post-chapalmalense que planteaba Florentino, se comienza a registrar esta fauna característica de América del Norte, y que él nos contaba que no pudieron convivir en determinado momento precisamente por no estar formado el istmo de Panamá, lo cual habría ocurrido, según los datos más recientes, alrededor de unos 3 millones de años, momento en el cual se permite con mayor fluidez, porque hubo contactos previos, pero con una mayor fluidez ocurren estos intercambios en lo que se dio a llamar el gran intercambio biótico americano. De este modo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente en momentos postdictadura, que afortunadamente todavía estamos disfrutando, la cantidad de investigaciones de paleontología y de geología en esta zona y en todo el país, digamos, el aumento de la cantidad y calidad de investigación científica en todos los campos de nuestro país se vio ampliamente favorecida, principalmente por la estabilidad en el trabajo, que ya no se perseguían, no se echaban y no se desaparecían científicos nacionales, con lo cual se generaron grupos de trabajo que pudieron perpetuarse a lo largo de muchos años. De este modo se fue profundizando tanto los aspectos estratigráficos como bioestratigráficos de los acantilados del sur de Mar del Plata, y tenemos un conocimiento mucho más profundo de lo que predijo Ameghino en su momento, que fue, digamos, un aporte sustancial sobre cuyos hombros se pararon todos los demás que trabajaron en estos acantilados desde el siglo XX. De este modo podríamos hacer una síntesis muy simple de todo este registro paleontológico que conocemos en estos acantilados, de modo que en la parte inferior, en momentos del Plioceno medio superior, nos encontramos principalmente con la fauna típica y característica que evolucionó en América del Sur, y algunos, muy pocos, además con pocos registros, de fauna holártica que habría llegado en momentos previos al gran intercambio biótico americano. Sin embargo, es a partir del Plioceno más superior, inicio del Pleistoceno, cuando se comienza a registrar esta fauna exótica de ungulados y de carnívoros que llegan desde el norte de una forma paulatina, mucho más paulatina que de lo que está simplificado en este gráfico. Son distintas etapas, distintos momentos en que llegan distintos taxones, incluso momentos posteriores del Pleistoceno, donde ya se registran todos los grupos en los estratos más altos de estos acantilados. Y obviamente, hacia fines del Pleistoceno, el gran cambio de la fauna a partir de una gran extinción que afectó principalmente a las especies de gran tamaño, desapareciendo grupos enteros, como los notungulados o los litopternos, siendo el antecedente más cercano de la conformación actual que tenemos en el continente. De modo tal que, gracias a los estudios que geólogos y paleontólogos vienen realizando desde la época de Ameghino, en estos acantilados, particularmente en estos acantilados, es que podemos ahora dar una respuesta mucho más acabada de cómo está conformado la fauna de mamíferos del presente, de toda nuestra región, y podemos comprender un poco más que escenas como estas, donde un zorro de origen holártico está acechando el hábitat de un armadillo, típica fauna originada en América
del sur, nos resulta una escena cargada no solamente de evolución y de ecología, sino que también de paleobiogeografía. Toda esta historia está muy bien resguardada en los museos de nuestro país, más específicamente en los de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos un bagaje documental muy importante a través del trabajo que se vienen haciendo en los museos regionales y nacionales y provinciales desde hace más de un siglo. Particularmente les recomiendo la visita al Museo de Ciencias Naturales de Miramar, donde se puede disfrutar de una visita de calidad en lo museográfico, en lo museológico y de un guión que nos va llevando a través de toda esta historia, de momentos previos al gran intercambio biótico americano hasta momentos posteriores, como si hiciéramos un viaje en el tiempo cada vez que pasamos de una sala a la otra. Pero hay dos aspectos que me interesa resaltar que nos permite unir registro fósil con los ambientes. Y son dos momentos significativos vinculados con extinciones. Una originada tiempos antes del inicio del gran intercambio biótico americano, alrededor de los 3 millones de años, donde aparentemente por causa del impacto de un gran asteroide, hubo una extinción regional muy importante donde desaparece más de la mitad de la fauna. Es decir, es un evento de extinción realmente catastrófico que se generó en muy poco tiempo, tal vez de modo instantáneo o casi instantáneo, dando como resultado un ambiente empobrecido y desbalanceado, principalmente por la ausencia de depredadores medianos y grandes. Incluso este cambio es tan significativo que quienes hemos tenido la oportunidad de hacer muestreos paleontológicos en momentos previos y posteriores al impacto del asteroide, se puede observar en el campo la diferencia en el registro fósil, es decir, ya en el campo se puede observar esa diferencia y obviamente también en los sedimentos que lo contienen. Es decir, estamos pasando de ambientes más vinculados a praderas, con lomadas, es decir, ambientes bien continentales, a otros ambientes caracterizados por la multiplicidad de lagunas, ríos y arroyos, que si bien también son continentales, es lo hidromórfico lo que prevalece. Y luego la otra extinción, la de fines del Pleistoceno, casi 3 millones de años después, donde en este caso resulta un proceso no catastrófico, tal vez selectivo hacia los grandes animales, donde desaparecen casi todas las especies de más de 40, 45 kilos y todas las especies de más de 1 tonelada, donde no tenemos nunca más representantes de los grandes perezosos, de los gliptodontes y otros mamíferos que habitaron nuestra región. Como dato informativo, los números que yo planteo acá son aproximados, ¿no? Permanentemente los paleontólogos están haciendo revisiones de la diversidad, pero digamos, esta es la tendencia. Como consecuencia particularmente de la extinción del Pleistoceno, si nos vamos a unos, no sé, 30, 40 mil años en el pasado, nos encontramos con una América del Sur gobernada por una diversidad de fauna extraordinaria, como nunca hubo en el mundo y como nunca más va a volver a ver, lamentablemente, donde convivían estos dos grupos de orígenes diferentes, como conviven en la actualidad, pero con representantes particularmente muy interesantes, ¿no? Como los gliptodontes o los perezosos. Casi toda esta fauna en la actualidad está extinguida. Afortunadamente, algunas especies alcanzamos a conocerlas aún en vida. Los primeros humanos que llegaron al continente convivieron con los gliptodontes, con los perezosos, con los tigres de dientes de sable, pero esta extinción, que se puede centrar aproximadamente en los 10.000 años antes del presente, hizo desaparecer a estos ungulados de origen sudamericano, como las macrauqueñas o los toxodontes, los grandes armadillos y los gliptodontes,
los perezosos y obviamente también a la fauna, a gran parte de la fauna de ungulados de origen holártico y finalmente a los grandes carnívoros, quedando como resultado, en realidad, en la actualidad, una fauna empobrecida desde el Holoceno. A ver, es una fauna de vertebrados y de mamíferos realmente rica, la de nuestro continente, pero en comparación a lo que registrábamos hace 15 o 20 mil años, realmente es una fauna empobrecida, particularmente en lo que se refiere a grandes herbívoros, ¿no? Es decir, en América del Sur no hay más grandes herbívoros autóctonos. Las especies más grandes que podemos encontrar son del tamaño, por ejemplo, de un guanaco o de un tapir. En este sentido, nos encontramos en el presente, ¿no? Como resultado de los procesos del pasado que podemos comprender mejor gracias a este trabajo de paleontólogos y geólogos que han investigado desde hace más de un siglo estos yacimientos paleontológicos costeros. Tomando un trabajo de Gagliari-Goin de hace ya unos cuantos años que se refería a la conservación de mamíferos actuales, ellos dicen que América del Sur es un rompecabezas con piezas originales, con piezas de otro juego, con piezas nuevas y vacíos dejados por piezas perdidas. Y ahora esto lo podemos comprender un poco más a partir de este registro paleontológico. También dicen Gagliari-Goin, armar y desarmar ese rompecabezas es trabajo de paleontólogos, sistemáticos, geólogos y ecólogos. Y podemos agregar que considerando el registro paleontológico, tenemos que tener en cuenta que ese registro que nos permite comprender cuáles son las piezas originales, las nuevas, las de otro juego, etc., y las perdidas, esos taxones, esos fósiles, esos objetos, están contenidos también en una secuencia ambiental. Es decir, el registro paleontológico es un emergente de los ambientes del pasado, es parte de esos ambientes, pero también es un emergente. Es lo más conspicuo que conocemos y que vemos en las vitrinas de los museos, pero no es lo único. Siguen retomando otra vez a Gagliari-Goin, plantean evitar la desaparición del mayor número de piezas es trabajo de toda la sociedad. Y ellos lo hablan en referencia a los mamíferos actuales y lo estamos llevando al registro sedimentario, al registro ambiental del pasado, donde toda la sociedad, en tanto tenga identidad con el patrimonio, va a poder participar de la conservación del mismo. Y es algo en lo que estamos fallando. En este sentido, la propuesta que estamos trayendo acá es la de cuidar el tablero de ese rompecabezas, ¿no? El tablero sería el continente del registro fósil, ese ambiente representado en los estratos de los acantilados costeros. Tenemos que entender entonces a los yacimientos paleontológicos ya no solamente como un proveedor de fósiles, sino como un contenedor de ambientes, donde podemos conocer la evolución del paisaje del pasado. Y es importante esto porque es una fuente de información para comprender mejor a los ambientes actuales. Si vemos y nos enfrentamos a uno de estos perfiles, a uno de estos acantilados donde parece ser todo lo mismo, podemos tomar un pequeño sector del mismo, un pequeño estrato, y poder reconocer en él un ambiente completo de lo que ocurrió antes de nuestra presencia en el mismo lugar. Imaginemos una sucesión de estos paisajes en cada uno de los estratos que tenemos en esta pequeña secuencia. Es decir, la riqueza que contiene a nivel informativo sobre la sucesión del paisaje del pasado, estos yacimientos, es realmente sustantiva y tenemos que protegerla. Entonces, debemos proteger a los yacimientos y debemos estudiarlos de un modo que no comprometamos su integridad para el estudio de generaciones futuras, no solamente para disfrutarla nosotros. Nuevamente, volvemos entonces a Gagliari-Goin, donde plantean, nuevamente para los mamíferos actuales,
debe comprenderse, dicen ellos, que este tipo de estudios no revisten solamente un carácter teórico y de interés para pocos especialistas. Algunos de estos análisis podrían resultar claves en la ideación de posibles estrategias de conservación o protección, y acá agregamos, de los ambientes pasados y de los ambientes actuales. Es decir, la conservación, los estudios de impacto, las políticas de conservación de los ambientes actuales deben incluir la información y la protección de estos yacimientos que contienen los ambientes del pasado. Entonces nos preguntamos, ¿estamos cuidando ese tablero, ese continente? Y yo me encuentro que tenemos, al menos en esta zona, tres grandes problemas, ¿no? Por un lado, el coleccionismo privado ilegal, la destrucción de los yacimientos y la ausencia de planificación, la ausencia de políticas culturales. Respecto del coleccionismo, mostramos algunas imágenes tomadas muy recientemente, hace pocas semanas, donde vemos el saqueo de restos fósiles que emergen de los acantilados costeros, incluso se ven los piquetazos que dejaron, o no sé si han hecho un trabajo tan burdo con algún palo, con un fierro, con un destornillador. Es muy común ver estos saqueos, incluso con fósiles rotos todavía en el acantilado, porque obviamente no se aplican técnicas como las que deberían ser. A veces, cuando es muy reciente, restos de fósiles todavía por el suelo, o casos como este, también que es muy reciente, donde encontramos lo que parece ser un hueso largo o un fragmento de pelvis de un gliptodonte al lado de dos fragmentos de coraza. Días después, ese hueso que ya desapareció y el acantilado con los típicos puntazos de lo que fuera que usaron como herramienta, y días más tarde ya trabajado, entre comillas, trabajado burdamente, obviamente, la coraza para ser extraída, lo cual ya no debe existir más ese fragmento y seguramente quedaron pedazos partidos en ese acantilado. Es decir, el coleccionismo privado es un problema para la conservación del conocimiento del pasado. Lo mismo pasa con la destrucción de los yacimientos, es decir, las obras civiles que se emprenden en estos acantilados destruyen decenas de miles de toneladas de estratos que tenemos en nuestros yacimientos, como los que vemos en la imagen. Es más, hoy antes de esta charla fui a dar una vuelta por la costa, pues un día en Mar del Plata particularmente muy agradable, y me encuentro en el norte de Mar del Plata con una nueva obra civil que nuevamente destruye los acantilados y todo su registro paleontológico y ambiental contenido en el mismo, ¿no? Es decir, es un trabajo muy fresco, una destrucción muy presente, donde podemos ver, por ejemplo, en esta imagen cómo hicieron desaparecer con las máquinas toda una secuencia en la que partimos de un paleosuelo muy interesante y luego una sucesión de paleocauces muy diversos, algunos intrusivos, y luego nuevamente un paleosuelo, bueno, y continúa la secuencia hacia arriba, bueno, todo un sector que desapareció para siempre. Esto está ocurriendo ahora, en este momento. Y el tema de la ausencia de planificación, la ausencia de políticas culturales que protejan estos yacimientos. Por ejemplo, justamente como ejemplo, el año creo que 2017, el entonces intendente de la ciudad firma un decreto para declarar la intangibilidad y resguardar el patrimonio paleontológico, donde se prohibía tajantemente la intervención sobre los acantilados. Bueno, dijimos, al fin, finalmente, una para este lado. Bueno, eso fue anunciado el 9 de febrero, el 21 de agosto ya estaban las máquinas destruyendo nuevamente los acantilados. Fíjense la obra gigantesca que se hizo en ese lugar, destruyendo todo el registro ambiental, paleontológico, etc. Y mientras preparaba esta charla estos días, para ordenarlo un poco más en la cabeza, fui a leer una ponencia mía que hice en unas jornadas de paleontología de vertebrados que se realizó en el Museo de la Plata en ese entonces, al cual fui invitado a una mesa redonda para justamente discutir el tema de la protección del patrimonio.
Y me encuentro que ya en ese momento planteé lo mismo que ahora, que los problemas, algunos de los problemas principales eran el coleccionismo, la destrucción de los yacimientos y la ausencia de planificación. Lo más triste de esto es que la fecha de esta presentación es de hace exactamente 30 años. Es decir, 30 años, las cosas siguen igual, tal vez peor, algo estamos haciendo mal. En este sentido, un punto en el que tenemos una deuda es la comunicación pública de la ciencia. Es decir, no podemos esperar que la comunidad que proteja a toda esta fuente de conocimiento provenga únicamente del campo académico. Tiene que venir de toda la comunidad. Pero estamos comunicando mal. O nos estamos equivocando y esto no hay que protegerlo, o estamos comunicando mal. Yo creo que estamos comunicando mal. No hay movimientos ambientalistas que se ocupen de la protección de los yacimientos paleontológicos, o los que hay algunos en el sur de la ciudad de Mar del Plata, son todavía muy incipientes y no están logrando lo que quisiéramos que se expanda como la protección, como la conciencia en la protección de los ambientes actuales. En este sentido de la comunicación, no podemos continuar difundiendo que la disciplina paleontológica tiene que ver únicamente con lo que se encuentra en los yacimientos y que lo que se encuentra en los yacimientos tiene que ver con hallazgos fortuitos de gente que no son paleontólogos, que es lo que predomina en la información de los medios de comunicación masivos en todo el país. Tampoco podemos comunicar comparando la megafauna extinguida con automóviles, es decir, tenemos que tener recursos mucho más ricos. Si un gliptodonte es un Fiat 600, la pregunta razonable sería, ¿un megaterio qué es? ¿Un camión? Es decir, estamos transitando por un camino que no está aportando elementos a la comunidad para que tenga ese sentimiento de pertenencia y considere que el patrimonio paleontológico y los yacimientos en sí mismos son parte de su identidad. Por ello, todavía continúa habiendo destrucción de los yacimientos, ausencia de políticas públicas, porque la comunidad no las exige, y también saqueos en los yacimientos que se encuentran cerca de donde la población está activa. Para finalizar, entonces, dejando planteado este argumento, tenemos que preguntarnos, ¿Mar del Plata va a ser finalmente una ciudad con un futuro sin pasado? Y yo realmente me niego a pensar que dentro de 30 años nuevamente vamos a estar hablando de lo mismo, como ya me pasó en dos oportunidades, en el 93 y en el 2023. Pero esto es una tarea de todos, es decir, es la comunidad la que tiene que involucrarse, y ahí es el campo académico la que tiene que incentivar a que la comunidad se involucre. Tiene que ver también con la implementación de políticas de gestión cultural y con mejorar las estrategias de comunicación. Yo estoy convencido que los yacimientos en sí mismos, no solamente los fósiles, los yacimientos en sí mismos deben ser conservados para su estudio y que deben ser considerados como un valor primordial, como antecedentes, como puntos de referencia para el diseño de políticas de conservación, incluso de ambientes actuales, porque el pasado está incorporado en lo que hagamos en el presente y lo que se haga en el futuro. Para terminar, entonces, los invito además a participar de las segundas jornadas paleontológicas chapalmalenses que haremos en noviembre y que seguramente hablaremos de estos temas y otros muchos más, que será en la ciudad de Miramar. Les agradezco a todos por su atención, por escucharnos, particularmente por la invitación, nuevamente reitero, a la Fundación Azara, a Analía y a Paula, que están en los controles, cuidando de que todo salga en orden, y muchas gracias a todos. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por toda la información que compartiste hoy
con nosotros en este encuentro. La verdad me quedo como con un sinsabor de todo lo que mencionaste al final. Coincido 100% en todo lo que decís y ojalá dentro de 30 años des una nueva charla y esto se haya revertido, al menos un poco, porque realmente tiene que haber un cambio radical, porque me pregunto qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? De eso Así se que, trata, sí, sí, de eso así se que trata. Tenemos mucha experiencia de no hacer bien las cosas y totalmente. sabemos cómo hacerlas bien, pero necesitamos un enfoque completo, no solamente de un solo campo de la comunidad y que el otro campo de la comunidad mire como una vidriera. Sí, totalmente. Creo, ahí a mí me pasa a veces que siento que como el ámbito académico y más científico todavía nos falta mucho abrirnos y eso, acercarnos al público en general y hacerlos parte, ¿no? De lo que dice todos, del patrimonio natural y cultural, para eso creo que va a ayudar o puede llegar a ser el puntapié inicial para, bueno, educar a Sí, mucha gente con respecto a cuando se acercan ahí y toman fósiles y rompen lo que hay, que muchas veces es maldad, ni siquiera es que por ahí son coleccionistas, ¿no? O sea, no es que lo sacan para provecho propio, o a veces es personal. peor, encuentran lo que no conocen y se llevan lo que no entienden y que termina Claro, perdido. claro, Y y ahí es el donde daño estamos es, claro, fallando. Hay buenas totalmente, experiencias en la sí, provincia de Buenos Aires, en la concientización de la comunidad, como en Lobería, como en Miramar. Tenemos que tomar esas experiencias, resignificarlas, optimizarlas, porque sabemos cómo hacer las cosas. El tema es que tenemos que encararlo. sí, totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, tenemos varios comentarios y la gente nos estuvo compartiendo desde donde nos estuvieron escuchando, así que te lo voy a ir compartiendo. Y mientras invitamos a los oyentes a que vayan dejando algunas preguntas, si es que hay. Bueno, a ver, bueno, nos escuchan desde Chapalmalal. Roberto dice que es porteño, pero en estos momentos está en Boulogne. Sergio Serrano desde La Plata. Oscar Enrique Quique desde la Dirección de Paleontología de Marco Paz, provincia de Buenos Aires. Saludos a Quique. Bien, Mauro desde Mar del Plata, Mauro Rea. Sebastián Taboada desde San Bernardo de Tuyú, también provincia de Buenos Aires. Después alguien que se nombra dice Ti Naín desde Puerto Madryn, Chubut, saludos. Bueno, desde Oberá Misiones, Luis Rey, también Diana desde Mar del Plata. Y bueno, a ver si me falta alguna más. Tenemos varios comentarios que ahora también te voy a compartir. Bien, ahí estamos. Y bueno, para no olvidarme, también aprovecho para contarles que en el chat le fuimos compartiendo algunas citas bibliográficas que Carlos muy amablemente nos pasó sobre material adicional para que, bueno, de lectura, si ustedes quieren, bueno, profundizar en alguno de los temas, eso ya también se fue compartiendo en el chat. Así que, bueno, eso por otro lado. ¿Y qué más? Oscar dice, a ver, si no se me escapa ningún comentario, dice, Oscar Enrique Quique dice, pregunta, ¿no considerás que dejar de lado a los aficionados es parte del problema de pérdida de patrimonio? Y sí, Eh, bien, la falta de, dame, sí, dame un segundo que te leo porque creo, sigue el comentario, la falta de recursos y tiempo para organizar campañas hace que se pierdan hallazgos en toda provincia de Buenos Aires. sí, yo hago una diferencia sustantiva entre el aficionado, donde en esta región hay experiencias excelentes, y en otros lugares también de la provincia de Buenos Aires, y los saqueadores. No es lo mismo un saqueador, un coleccionista, que un aficionado. Y como comentaba, tenemos que trabajar en comunidad. Esto de la protección del patrimonio no es imperativo de un solo sector de la comunidad. Y dentro de ese conjunto están los aficionados también, por supuesto. Bien. Roberto Sigliano dice, siento que muchos de los fracasos del conservacionismo tiene que ver con un predominio del pensamiento eticista por sobre el
utilitarista. Puede ser. Es como para pensarlo un rato. Es para pensarlo, sí. Sí. Pero Bien. yo creo que acá, en este caso en particular, por ahí tenemos que charlarlo un poco más, ¿no? Pero para ver bien hacia dónde apunta. Pero en este caso en particular, lo utilitarista está siendo superlativo en forma negativa sobre la protección del patrimonio, ¿no? Las miles de toneladas que se pierden de los yacimientos es por las máquinas topadoras. Por Terrible. ejemplo, lo que encontré hoy seguramente es para armar una cafetería con vista a la playa o algo parecido. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí justamente lo utilitarista nos está comprometiendo. Tengan en cuenta que particularmente en Mar del Plata, en el Partido General Pueyrredón, en este momento, bueno, venimos con muchos años de vaciamiento en las políticas culturales y se terminó de establecer hace muy poquitos días con la desaparición de la Secretaría de Cultura, ¿no? Es decir, ahora todo lo cultural pasa por el turismo, es decir, el primer decisor de las políticas, por ejemplo, de patrimonio paleontológico en este partido es el secretario de Turismo, que es un operador turístico, como formación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en problemas, porque en ese Claro. caso, justamente lo utilitarista va a prevalecer sobre la conservación del patrimonio y el dinero sobre el rescate del conocimiento. Claro. Bueno, esperemos que no sea tan grave este cambio. Ojalá. Después, ojalá. Quilla Fotos dice, siempre es un privilegio escuchar a Carlos, debemos sentarnos a replantear la aplicación de la Ley de Protección de Patrimonio. Miramar es un excelente ejemplo de coordinación y retroalimentación entre científicos y la comunidad. No así Mar del Plata, tristemente. Sí, Miramar, como comentaba antes, tenemos muy buenas experiencias que todavía no alcanzan porque deberíamos trabajar en red. No solamente Miramar, por ejemplo, Lobería es una experiencia ya de muchas décadas muy buena. Tenemos que sumar a Mar del Plata, tenemos que sumar a Santa Clara, a Olavarría, que me olvidé de citar los descubrimientos sobre el mar platense, sobre ese post-chapadmalense ameguiniano que se están haciendo justamente en los alrededores de Olavarría, donde hay unas experiencias muy, muy interesantes en lo científico y en lo comunitario. Como decía antes, tenemos el conocimiento, hay que ponerse en campaña y tenemos alguna experiencia buena, tenemos que ponernos en campaña como para que esto sea la norma. Bien, sí, totalmente. Bueno, Alejandro Morisi te manda un saludo al maestro Quintana. Te Alejandro, mando un gracias. beso yo también a Alejandro. Es adscripto a Fundación Azara y bueno, también trabaja con aves, nada. También hace grandes aportes, ¿no? Para la conservación de la Seguro, sí, naturaleza. sí. Y le mandamos un beso muy grande. Bueno, y a ver qué más tenemos por acá. Se me va corriendo, a ver. Les pido un segundito. Se me está actualizando. Tengo un mensaje. Bueno, veía un mensaje que ahora no lo estoy. Bueno, Roberto, para terminar lo que había comentado Roberto, dice, necesitaría más tiempo para explicar los conceptos, pero muchas veces se piensa en conservar porque es lo que corresponde y haría falta explicar por qué conservar sirve. Totalmente. Exactamente, esa es la idea, sí, sí, por supuesto. Ese es el punto. Es decir, Sí, sí, sí. la Bueno, muchas comunidad en gracias, este Carlos. momento, perdón, la comunidad en este momento no está pidiendo la conservación del patrimonio paleontológico o casi toda la comunidad, porque insisto, en Chapadmalal hay un movimiento muy interesante de vecinos que están cuidando su lugar, pero lo hicieron iniciando a través del conocimiento, de la información. No se puede cuidar lo que no se conoce. Entonces, por eso hago énfasis en la cuestión de que estamos comunicando mal. En donde comunicamos bien, como en Miramar, como en Lobería, como en Chapalmalal, en algún sector de Chapalmalal, los resultados se ven inmediatamente. Claro.
Y ahí, ¿qué crees por ahí en Mar del Plata que puede ser lo que está fallando, ¿no? Comparado con, porque están cercanas, digamos, las otras ciudades. Son historias distintas. Toda la conservación de la paleontología en esta zona, qué sé yo, desde Bahía Blanca hasta Mar Chiquita, supongamos, para poner un límite, su historia en la conservación tiene que ver eh, con el desarrollo de los museos y con la actividad de los museos. Eso es lo principal, porque justamente son los museos los que han llevado históricamente adelante la visibilización de todos este tipo de problemas. Y cuando las gestiones en política cultural de los municipios flaquea, bueno, ahí es donde se comienza a ver esta falta de políticas culturales en lo patrimonial y avanzan eh, casos como el que mostré, ¿no? Tanto de los saqueos como como del avance de las construcciones civiles sobre Sí, los mismos yacimientos. Entonces, seguramente la cuestión es multicausal, pero tiene que resolverse desde los municipios. Tiene que ir de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Es decir, sí, no tiene que ver con la legislación, que tenemos una legislación razonablemente buena, no tiene que ver con los organismos más abarcativos a nivel provincial o nacional, sino que tiene que ver con lo que hacemos en los municipios. Y lo bueno o lo malo surge de ahí. claro, sí. Bueno, Carlos, nada, a pesar de del sinsabor, ¿no? De lo que estamos charlando, que yo no pierdo la esperanza de que por ahí, nada, a pasitos muy chiquitos, esto se vaya revirtiendo y hacia mejor. Así que, nada, si te parece, vamos a ir haciendo entonces el cierre de este encuentro. Hay varios comentarios, después te invito a que los leas, que siguen, Dale. ¿no? Debatiendo sobre esto, que es súper interesante, pero bueno, ya tendríamos que ir haciendo el cierre, así no nos extendemos demasiado. No sé si querés decir algo más, alguna palabra final, algún No, agradecimiento que por ahí que el te tema faltó. no hay que terminar apesadumbrado, ¿no? Porque justamente si estamos vislumbrando lo que ocurre es porque también estamos pensando en soluciones y también hay casos que son exitosos. El mensaje mío es, sigamos trabajando en esto, organicémonos en red, pero pensemos también que la conservación del pasado tiene que ver con la conservación del continente, es decir, de los sedimentos, de los yacimientos, de los estratos, algo que tal vez no está tan considerado enfáticamente en la legislación, pero más allá de la legislación, sabemos de qué se trata y lo podemos resolver. Por eso yo digo que me niego que dentro de 30 años estemos hablando de lo mismo, porque estamos esclarecidos de algún modo, como para llamarlo de alguna manera. De modo que, bueno, para mí el futuro es promisorio, es venturoso en este sentido. Tenemos mucho para trabajar, pero es posible. Bueno, vamos por eso, vamos por eso. Bueno, muchas Bueno, gracias, muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Y entonces vamos a ir a... No, por favor, un gusto como siempre tenerte en este ciclo de charlas. Carlos ya dio una charla sobre la era de hielo en otro ciclo de charlas que se llama Contando Ciencia, que pueden ver en el canal de YouTube institucional la lista de reproducción y ahí encontrarán esa charla de Carlos también muy interesante. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir haciendo el cierre de este encuentro. En primer lugar, voy a decir algunos agradecimientos, bueno, a todos los oyentes que participaron tanto, que nos contaron desde dónde nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. A Paula Luqueño, que es voluntaria de la Fundación Azara, que integra el equipo de trabajo del ciclo de charlas Azara en Acción, que está ahí detrás de escena controlando que todo vaya saliendo bien para que podamos disfrutar de este vivo. Muchísimas gracias, Pau, por tu trabajo y tu compromiso con la institución. Y bueno, y por último, un agradecimiento nuevamente y muy especial a Carlos por aceptar sumarse nuevamente a estas charlas que, bueno, llevan mucho trabajo, obviamente, armar una conferencia, pero bueno, nada, impecable toda la información que nos compartió, su reflexión, cómo lo contó, se disfrutó muchísimo la charla de hoy, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, para ir cerrando, algunos avisos.
una vez que finaliza esta charla, quédense tranquilos que para los que llegaron más tarde, que vi por ahí algunos comentarios, que va a quedar automáticamente como una publicación en el Facebook, o sea que queda grabada, y si no, además, también la charla luego será subida en nuestro canal de YouTube institucional en la lista de reproducción Ciclo de Charlas Azara en Acción. Bueno, también los invitamos a que visiten nuestra página web www.fundacionazara.org.ar. Ahí van a conocer, bueno, quiénes integran la institución, los distintos proyectos que llevamos adelante en el país desde hace 23 años. Bueno, van a poder descargar un montón de libros de descarga libre y gratuita, artículos en revistas que son editadas por la Fundación Azara y, bueno, un montón de otros temas que van a poder visitar ahí en la web, tienen para entretenerse un largo rato. Y bueno, aquellos que no nos siguen en alguna red social como Instagram, por ejemplo, bueno, los invitamos a que también nos acompañen para enterarse de las novedades más del día a día. Y bueno, listo, ahora sí, entonces vamos a hacer el cierre. Les cuento que nos vamos a volver a encontrar el jueves 5 de octubre a las 18 horas, con una charla sobre investigaciones que se vienen realizando en la Patagonia con nuestra tortuga de tierra, Chelonoidis chilensis, de la mano de una investigadora del CONICET, que es adscripta a la Fundación Azara, la doctora Erika Kubich, que nos va a contar, bueno, súper interesante la charla, todo lo que viene haciendo con esta especie que obviamente se encuentra en grave peligro de extinción. Así que bueno, los esperamos ese día. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y hasta el próximo encuentro.